Bueno, muchachos, buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos estén viendo. Hoy una importante mención. Hoy, eh, para mí, sobre mi entendimiento y sobre mi creencia, se define el futuro de Colombia y esperamos que la gente elija bien. No se trata de escoger un lado o decir qué lado es mejor. eh, es entender cómo funciona el mundo, cómo funciona la economía y saber que hay modelos que promueven más el crecimiento que otros. eh, y esperamos que se ejerce y lo que venga de ahora en adelante sea de bienestar para todos, porque Colombia es el hogar para todos los colombianos, cuales sean sus ideales. Em, Vamos a empezar con un análisis de mercado, vamos a hacer una preparación semanal, como siempre la hacemos. Eh, Vamos a empezar con el VIX, ¿ok? VIX tenemos un VIX en terreno bajista, tenemos también un muy buen rechazo, esto nos da una complacencia bullish en lo que fue, ojo que estamos en gráfica semanal, en lo que fue para la semana. Si lo miramos diario, sí tuvimos una especie de rebote, pero aún estamos en terrenos de complacencia alcista. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado y sigo firme en el posible rebote y volver a entrar a estas zonas. ¿Ok? Donde posiblemente volvamos a ver un buen rechazo para una complacencia bullish nuevamente. ¿Listo? Para resumirlo, porque sé que hay veces me voy hacia un lado o vuelvo y repito, resumidas cuentas, VIX está en terreno alcista. Hay posibilidad en la semana de ver territorio eh, de que tengamos un rebote, sigamos teniendo rebote alcista, como lo vimos acá en diario, miren. Tuvimos este rebote y después esta complacencia para el día viernes. Entonces, mientras estemos en este rango, vamos a ponerlo acá, sería inclinándome por seguir viendo eh, una complacencia de ubicación en compras para el US 30. ¿Listo? Entonces tomaría cualquier corrección como una posibilidad de ver correcciones a mis zonas de compra. ¿Listo? Vámonos aquí al BXN. BXN, estamos en un terreno lo que yo llamaría neutro. Por eso he hablado de que el BXN o el Nasdaq tenía más posibilidades de salir en compra. Si ustedes analizan el setup que vimos para el día miércoles, porque nosotros no traíamos ni jueves ni viernes, eh, que mandamos a cierre de diario, el video de cierre diario del día miércoles después de FOMC, fue un setup que se dio prácticamente. Entonces, me inclino a que todavía podemos ver, y estamos en un 50-50 y que son escenarios complicados, porque podemos ver digamos que otra vez el pánico en tecnología o seguir tal vez produciendo un setup en buys por el momento. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que me gustaría a mí que se diese? Que el BXN nos subiese un poco, eso nos traería retroceso a zonas de compra y poder ubicarnos de aquí con la corrección, poder ir mirando esos profits. ¿Listo? Si por el contrario tenemos este escenario, pues vamos a seguir viendo una subida con posibilidad tal vez de esperar el momento adecuado para buscar un corto contra tendencia. ¿Ok? Bitcoin, voy a ir en orden. Bitcoin tuvo un buen rebote, no nos activamos. Seguimos trayendo por debajo de 65, que evidentemente es la zona de presión vendedora, es decir, aquí es donde están los vendedores teniendo el control en Bitcoin. Una vez me mantengo firme, cerremos por encima de 65, preferiblemente en semana, no en diario, podemos ver esa estirada hasta los 77. ¿Ok? ¿Listo? Ethereum. Es más, vamos a ver cómo cerró la gráfica. La gráfica semanal de Bitcoin cerró, pues no cerró supremamente bien, pero nos deja todavía campo de posiblemente haber una corrección. Y dentro de esa corrección, la posición que tengo podría darse bien ejecutada. Si ustedes ejecutaron, yo dejé mi buy limit puesto, no se activó, pero tocamos ya la zona de compra, se está en profit. ¿Listo? Para Ethereum, lo mismo, estamos en zona de compras. Mucho ojo con esta zona que incluye 1800 a 1935. De aquí tendríamos ese rebote hasta la zona de los 2112, pero en realidad el punto que Ethereum tiene que conquistar es este punto de aquí, que es el 2500. ¿Listo? Ethereum tiene un buen RR, llama bastante la atención, es simplemente cuestión de tener paciencia. ¿Listo?
DXY, habíamos hablado la semana pasada de no darlo por muerto, a pesar de que hubiésemos visto ese gap a la baja en el DXY. Muy posiblemente vamos a ir con un gap al alza. Vamos a ver por lo que pasó este fin de semana que volvieron a cerrar el estrecho de Hormuz, de que se especula que Irán no vaya a seguir en las pláticas con Estados Unidos para el acuerdo de paz. Eso es suponerse, eso es querer adivinar. Yo no soy un experto en geopolítica ni en teoría de juegos para poder, simplemente me baso en un escenario que en este momento sí tengo un gap al alza en el DXY me lo va a tener que corregir. Y dos, pues ese jueguito de tira y afloje que lleva Irán y Estados Unidos ya no solamente este año, sino que eso viene desde el año pasado. Entonces es tener paciencia. Por ahora, eh, semanalmente, técnicamente, en base a nuestra estrategia, es un escenario bullish para el DXY porque nos deja un escenario con desplazamiento alcista, ¿ok? Entonces, las posibilidades de poder ver una extensión hasta esta zona de los 101.77 y 101.5 son reales, ¿ok? ¿Eso qué significaría? Que sí podemos ver un poco que se nos desangre un poco, bueno, no de sangre, pero sí un retroceso interesante en el oro, ¿ok? Esto obviamente va a tener que estar de la mano con los yields de 10 años, vuelvo y se los digo. Ahora, vámonos aquí a ver nuestro amigo XAUSD. No tuvimos, no tuvimos, vamos aquí a cerrar acá, no tuvimos retrocesos, perdón, no tuvimos desplazamiento, pero tampoco logramos cerrar por encima del punto alcista o del key level semanal que teníamos marcado en 4313, ¿ok? Acá ya sí vuelvo a activar aquí están mis zonas. eh, este sí lo podemos, yo creo que este lo podemos quitar acá. Podemos Miren, nosotros habíamos puesto este nivel, que es el que está aquí. Listo, esta zonita de acá. No hubo un rechazo bastante interesante y se dio perfecto el setup de ventas del, del oro, ¿ok? Con el rechazo a nuestro nivel, porque teníamos un bias vendedor, sino que nosotros en FOMC compramos, ¿ok? Nosotros en FOMC buscamos compras, ¿ok? Este fue la compra del FOMC. Nuestros buys estaban por este lado, en esta zona, inclusive creo que no tocó. ¿Listo? Entonces vamos a ver esta semana. En base a semana, vamos a renovar nuestros niveles. Tenemos un setup 50-50 y después de una reacción en zona compradora. Entonces, lo que tendría que esperar yo es ver cierres por encima de mi key levels. Vamos a conservar el key level de la semana anterior, que es el naranja, y observar cómo se desempeña el oro y el DXY cuando abramos y todo este tema de Irán, Estados Unidos. ¿Ok? Tenemos este mínimo, este máximo. No tuvimos desplazamiento por encima ni por debajo. Simplemente fuimos a liquidar ese máximo y el oro volvió a corregir. ¿Listo? Si yo ya miro esto en 4 horas, tengo, esto sí lo podemos borrar. Este cerremos aquí. ¿Ok? Si yo ya miro 4 horas, todas nuestras zonas vendedoras se dieron. Si yo ya miro 4 horas, simplemente es esperar. Acá, este es el previous weekly low. Entonces aquí lo que vamos a poner ponemos en juego y es que, este vamos a ponerlo acá arriba. ¿Listo? Control comprador. ¿Dónde está mi línea naranja? Mi línea naranja está acá. Vamos a cerrar esto. Esto lo vamos a... Ay, este se borró. Espera un momentico porque parece que lo borré. Sí, lo borré. Listo, estamos aquí a dejarlo. Entonces, aquí nuestra línea naranja viene siendo clave. Vamos a dejarla aquí. Y esto lo vamos a poner de color negro. ¿Ok? Eh, espera un momento. Espérenme porque yo necesito saber que sí puse el que es. Disculpen un momento. Este es. Vamos a ponerlo. Correcto, si era este nivel. ¿Ok?
Entonces simplemente quería estar seguro de que sí fuese ese. Pendiente de nuestro Previous Weekly High, Previous Weekly Low, nuestro Key Level que está, es ubicado, vamos a manejar el mismo Key Level que manejamos para la semana pasada, 4311. Eh, Evidentemente, mismo plan de juego. Vamos aquí a adelantar esto un poco. Mismo plan de juego. Eh, Tradear por encima de nuestro key level con un retest positivo y un escenario positivo en base a nuestra estrategia. Podemos tener de target del previous weekly high e inclusive nuestra zona vendedora superior. ¿Ok? Tradeando por debajo del key level, vendedores en control y por debajo del previous weekly low, vendedores en control. ¿Qué podemos ver por debajo del previous weekly low? Podemos ver escenarios de fake outs. ¿Ok? Escenarios de fake outs. Entonces, aquí el que vaya a vender, o por ejemplo, si yo fuese a vender, yo tomaría un breakout bastante rápido, siendo un poco defensivo, stop loss a break-even, parciales, a no ser de que se me dé, por ejemplo, un setup estilo conferencia de prensa del FOMC, que sí teníamos digamos que teníamos alineado, estábamos en zona vendedora, teníamos un gap por debajo y lo que dijo Kevin Walsh nos favoreció momentáneamente esas ventas en el oro, ¿ok? Entonces tendríamos que ver algo así para uno poder tal vez ir aguantando unas ventas, ¿listo? Pero por ahora venimos de una semana que era un bias bajista y se dio. Esta semana no tenemos un bias bajista, tenemos un bias 50-50, por lo que debemos de esperar la validación tanto de los fundamentales como de la parte técnica, que es tradear por encima o por debajo de nuestros key levels. ¿Ok? Setups en el oro. El oro está en zona de compras, ¿sí? ¿Puede profundizar más la caída? Sí. ¿Qué nos va a decir si va a profundizar más la caída? Simplemente el hecho de cerrar por debajo de los previous weekly low, con escenarios posiblemente como lo que estamos viendo, que siga creciendo esas tensiones Estados Unidos-Irán, fortaleciéndose ese DXY y poder ver tal vez una zona más profunda. ¿Ok? ¿Qué me interesa a mí en este momento? Buscar compras. Si yo quisiese comprar, muchachos, yo esperaría ya a mi zona más profunda. Esperaría por ahí esta zona entre, dejemos este nivel de 4028 a 3882. ¿Ok? El Dow Jones, bueno, Dow Jones fue una excelente semana. Inclusive el Dow Jones creo que no nos alcanza a cerrar el gap. Y dentro de lo que podemos ver, pues se seguiría conservando un bias alcista, ¿ok? Para el Dow Jones. Porque tuvimos ese, espérate, tuvimos ese, no, vamos a hacer lo siguiente. Tuvimos ese bias de buys y tuvimos ese cierre por encima. Vamos a cerrar acá. Y luego que yo voy a hacer es aquí y pegarlo aquí. Ese sería mi previous weekly low. ¿Ok? Ya vamos a ver. Sigue siendo la misma zona de compra, aunque esto se pudiese expandir, sí. ¿Ok? Por ahora, tuvimos acá. Bueno, lo chistoso es que prácticamente nuestro key level va a ser el pre-weekly low, entonces nuestro pre-weekly low es donde debemos de tener nuestras narices, nuestros intereses. Si usted quiere comprar, ese es el nivel que van a estar defendiendo los alcistas, ¿ok? Y que van a querer recuperar los bajistas. En ese orden de ideas, si yo tengo un cierre por debajo de esta zona, si yo tengo un cierre por debajo de esta zona, que sería el 59.483 gráfica de Vantage, yo puedo esperar una corrección más profunda. ¿Listo? Zona 1 es una zona no confirmada, sería nuestro nivel de posibles compras y pendientes acá de esta reacción en el pre-week low. Si vemos un rechazo, pues no es bueno para nuestras compras, ¿ok? Eh, tenemos zonas más profundas a la baja y el Dow Jones puede estarnos dando un buen setup en ventas en breakout, tal vez con unos buenos punticos, sin tener un bias bajista porque el bias es alcista. Ok, miren que acá. Entonces entender que para esta semana todo lo que busquemos en ventas es de baja probabilidad y es de contratendencia. ¿Ok? Entonces yo tengo dos opciones, esperar mis zonas de compra o vender a menor riesgo y ser más defensivo. ¿Listo?
Vamos actualizando. Zonas, pues sigue siendo las mismas zonas que habíamos marcado para la semana pasada, sigue siendo este nivel, 50.182 a 50.876. Y tendríamos un nivel inferior, que yo creo que lo puedo, sería prácticamente toda esta zona acá. Este reloj que tenemos aquí, esta manipulación que se ve acá. ¿Ok? Sería prácticamente toda esta zona. Podemos coger este nivel así. ¿Ok? Algo así podríamos empezar a ver o ver en Vice. Eso significaría que el Dow Jones nos tendría que corregir alrededor de un 2.88%. ¿Listo? Voy a guardar. Nasdaq, miren, este fue el setup que estuvimos buscando una hora. 14, nosotros fuimos, creo que habíamos hablado de esta zona, de posiblemente ver el rebote y buscar estos niveles. Usted lo puede ver en el cierre, el video que subió el cierre diario el día miércoles, el día del FOMC. Cumplió los targets, inclusive nuestras ventas dieron el 2R, si no estoy mal. Dieron el 2R. 2.28R de nuestra zona de venta. Esta zona ya queda totalmente invalidada porque ya tuvo esa reacción. Y miren que fuimos por ese pre-weekly high, fuimos a retestearlo, llenamos el gap, tenemos un BXN en buena zona aún. Entonces yo me mantendría que podemos ver un camino al alza o tal vez una liquidación de sus máximos en el Nasdaq, ¿ok? Pero vamos aquí a actualizar nuestro perfil de volumen. Simplemente este es el perfil de volumen de la semana anterior, no tiene nada de ciencia esta zona, ¿ok? Vamos a actualizar nuestros pre-weekly high y low y ver cómo tenemos ese bias para esta semana. Ok. Tenemos un bias alcista porque tuvimos desplazamiento. Quizá poder ver mejor. Bias, este es el pre-weekly low. Y aquí vamos a poner nuestro key level. Este va a ser el key level que se va a estar defendiendo en semana o alcistas de bajistas. ¿Ok? Que fue el previous weekly high de la semana pasada. Entonces, todo lo que podamos ver siguen siendo estos niveles, zonas compradoras, sí, siguen siendo válidos. En este momento yo no tengo un setup para poder ubicarme en compras, ¿ok? A pesar de que mi vía son buys, preferiblemente me gustaría estar por debajo de mis extremos o de mi extremo inferior para poder buscar compras teniendo este vías o teniendo una ruptura y un retest podríamos ubicar un breakout inclusive que se pueda tomar en Nasdaq, ¿ok? Por ahora o inclusive tendría que ser algo muy, pues una corrección profunda para poder ubicarlo en este key level que sería esta zona de acá, ¿ok? Este podría ser nuestra zona que podríamos esperar para ubicarnos. Pero aquí es no man's land o tierra de nadie que podemos estar viendo sweeps acá arriba de este variola high y corregir. Sweeps por debajo de la variola low, que podría ser lo que para mí más me llamase la atención, ver un sweep y tan pronto tengamos acá, ver cómo van esos perfiles de volumen de esta semana, cómo se van desenvolviendo y poder buscar buys. ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas, para el Nasdaq van a primar los setups A+, van a ser en buys. Ventas tengo que tener cuidado porque posiblemente sean contra tendencia. Esto es mi estrategia, ¿ok? Usted puede estar en pensar lo diferente, pero esta es mi estrategia. Petróleo sin cambios. En este momento no me interesa ni comprar en esta zona, ni vender en esta zona. Y creo que ya hemos terminado, muchachos. Ya con eso llegamos al fin de esta preparación semanal. Acabo de llegar de viaje porque estaba ejerciendo mi derecho al voto y voy a cargarles el macro trader, el macro quant, ¿ok? Que quede todo bien y esperemos, bueno, que tengamos esos resultados rápido. Nos vemos.